Telegramas más express que nunca, porque son casi las 11 de la mañana. Así que cortitos, pero llegan. A ver, Alberto, empezamos contigo. La CAF, el BID, el CEFIR, la Embajada Argentina, el Grupo Malvinas auspician una charla, diría yo, que el expresidente uruguayo José Mujica va a dar en el Paraninfo de la Universidad en la tarde del lunes 26. Lunes 26. Lunes 26, perdón. Gracias. La charla se va a dirigir prácticamente a una red de universidades de toda Latinoamérica, donde se supone que hay una audiencia cercana al 1.000.000 de estudiantes que van a escuchar a un expresidente uruguayo de hablar un tema que no tiene nada que ver con la política partidaria, sino con la política que el Uruguay ha promovido hace mucho tiempo, una política de Estado, la integración en su palabra más amplia y en su sentido más amplio. Este telegrama es porque vale la pena concurrir al Paraninfo de la universidad, o simplemente por la red se va a transmitir, escuchar y ver cómo esa juventud universitaria, que no por ser universitaria es mejor, pero al ser universitaria está muy cerca de la creación de pensamiento, y la integración es fundamental para el desarrollo de toda América Latina. Ana, ¿tu telegrama? Sí, ayer salió el informe anual del Foro Económico Mundial y nada que sorprenda, pero me parece importante decirlo. La brecha de género, analiza el grosor de la brecha de género en 4 campos: el económico, el político, el educativo y el sanitario. Lo que dice el informe es que con el ritmo que tenemos actualmente la vamos a cerrar en el 2154, o sea, dentro de 131 años. Estábamos cerca de los 100 hasta la pandemia. Y lo otro importante que me parece decir es que obviamente la que está más cerrada es la sanitaria, en términos porque se miden cosas como la esperanza de vida, etcétera, y en muchos de los 100 y pico de países donde se analiza el tema, las mujeres tenemos una esperanza de vida más larga. Pero el que está peor, y me parece importante decirlo porque si bien Uruguay no es parte del análisis de estos 100 y pico de países, casi 140 o 150, es un problema grande para el Uruguay. La que está menos cerrada es la política, ¿sí? En Uruguay seguimos teniendo una brecha, está cerca del 22%. Y en Uruguay tenemos cifras similares. En Uruguay seguimos teniendo una desigualdad en los accesos a la representación política por parte de las mujeres, que incluso están peor que hace unos años. Entonces me parece, importante tener en cuenta que seguimos peleando contra 131 años que vamos a tener que caminar, que ninguno de los que estamos acá vamos a estar vivos para ver esa brecha cerrada, lamentablemente. Mariela, ¿tu telegrama? No iba a decir nada, pero al final voy a comentar que como tantísimos uruguayos, el fin de semana me dediqué a examinar los archivos del terror y bueno, me encontré a mi papá. No nos pasó a nosotros cosas muy dramáticas como le pasaron lamentablemente a otras personas y a otras familias. Mi padre simplemente perdió el empleo, era director del liceo, fue destituido. A mí me tuvieron unas 20 horas detenida y bueno, y me hicieron pasar un mal momento. Me salvaron mis colegas y me salvó un juez que actuó como si hubiera democracia a pesar de que no la había. Pero está todo muy conmovedor, muy removedor. Lo que me impresiona y lo que no me dejaba dormir durante 2 o 3 días era ver cómo el grado de vigilancia que ejercía el régimen sobre todos nosotros, que me hacía acordar a la Stasi de la Alemania del Este, ¿verdad? Y enganchando esto con el tema anterior, yo digo, si el Uruguay fue capaz de, con métodos artesanales como los que había en esa época, vigilarnos a un porcentaje altísimo de la población, no debe ser tan difícil vigilar a las 20, 30 o 40 familias, no me acuerdo cuántas eran, que según el ministro son las responsables de la gran violencia que viven algunos barrios de Montevideo y algunas localidades del interior. De manera que
Lo único que les pido es que lo hagan de acuerdo a la ley, porque las pesquisas secretas están prohibidas por la Constitución, pero capaz que si se ponen media pila y en vez de improvisar tanto, vigilan y controlan, resolvemos esto rapidísimo. De última somos tan poquitos. Esteban. Bueno, entre este programa y el próximo va a haber una fecha que a mí me parece fundamental, no un tema solo de recuerdo y de dolores y de tragedias y de etcétera, sino fundamental desde el punto de vista político, que es el 50 aniversario del golpe de Estado. Yo creo que junto con el tema de los derechos humanos, que lo hemos transformado en el país a partir de la gente, de las organizaciones, empezando por los familiares, pero de la sociedad civil en su conjunto, en una fecha, el 20 de mayo es la fecha de mayor movilización social del Uruguay, que ha ido creciendo a niveles la última fue enorme. Yo quiero agregar a ese tema que está muy permanentemente planteado, dos grandes preguntas que yo he tratado de resolver escribiendo. Ahora, la semana que viene voy a escribir sobre el segundo aspecto. La primera son las causas del golpe de Estado. No alcanza con discutir los dos demonios sí, los dos demonios no. El problema de fondo es analizar las causas políticas, ideológicas, económicas, sociales, culturales que llevaron al golpe de Estado, que llevaron a derrotar a las fuerzas democráticas, que llevaron a la inactividad o a pesar del paro general, de la huelga general, de la ocupación, a reducir a un sector determinado la resistencia. ¿Qué fue lo que determinó el golpe de Estado? A nivel nacional, y 50 años después puedes ir a los archivos del Departamento de Estado y encontrarte la correspondencia del gobierno de Garrastazu Médici, el más inteligente de las bestias que había en Brasil, hablando claramente de los motivos por los cuales tenían preparado incluso la invasión del Uruguay en el 71. Entonces, yo convoco a que ese sea un tema. Y el segundo tema, ¿cuál fue el resultado de los 12 años de dictadura? Es decir, ¿fue solo la violación de los derechos humanos? No, la violación fue terrible. En proporción, el Uruguay fue el país que tuvo más presos políticos, no más desaparecidos, pero más presos políticos en proporción a su población, más torturados, donde el terror se transformó en un instrumento. ¿Cuál fue el resultado? ¿Quiénes salieron victoriosos de sus objetivos políticos expresados en el golpe de Estado? Y 50 años después, ¿quiénes salieron derrotados? A mí me parece que es una reflexión que le falta. En particular le falta, que es lo que a mí me interesa, a la izquierda uruguaya, que tiene que profundizar esos dos enfoques. Esteban Valenti, Ana Laura Pérez, Mariela de Marco, Alberto Volonté, gracias a los cuatro, como siempre, un placer. Nos reencontramos próximamente. El jueves que viene. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.